Bienvenido a nuestro curso de Doctrinas Básicas 2 de la Escuela del Reino, a esta lección número 2, que se trata sobre la Escritura, sobre la Biblia. Y bueno, habíamos estudiado la vez pasada todo lo que corresponde al Antiguo Testamento y hoy nos corresponde estudiar todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Así que prepárate porque va a ser una clase interesante. Vamos a estudiar estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento y quisiera que te pusieras a disposición. Así que puedes abrir tu cartilla en este momento y ponerte en la comodidad de tu hogar porque vamos a emprender este hermoso estudio. Vamos de una vez a entrar a la explicación de estos 27 libros que se escribieron en un periodo de 50 años. Estos textos están escritos principalmente en griego. Mire lo que dice la escritura. Vamos a ver cómo está conformado. Lo habíamos estudiado antes. Este Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas 5 partes? Primero, los evangelios. 2 está el libro histórico de Hechos. 3 están las epístolas paulinas. 4 están las epístolas generales. Y está un quinto, el, el libro profético que lo escribió Juan y que corresponde al libro de Apocalipsis. Así que vamos a estudiar todos estos libros, así como hicimos el estudio en la clase anterior con los libros del Antiguo Testamento, simplemente en esta clase vamos a ver cuál es el tema central o cuáles son los temas centrales de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero, pues, cómo están conformadas esas partes, ¿sí? El libro de los evangelios, que son los primeros, están conformados por los 4 evangelios, que son Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el apóstol Lucas. Las epístolas paulinas, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son en total 13 libros. Y siguen las epístolas generales, es decir, las que no fueron escritas por el apóstol Pablo. Están Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y finalmente se encuentra el libro de Apocalipsis. Las epístolas generales son 8 libros en total. Ahí están conformados entonces esas partes. ¿Cuántos libros? En total son 27 libros. Ahora bien, vamos a mirar dentro de esas epístolas paulinas o de Pablo, cuáles fueron escritas a iglesias conformadas por o fundadas por el apóstol Pablo. Está la iglesia de Pablo, está la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces está la primera carta y la segunda escrita a una iglesia hija del apóstol Pablo. La iglesia de Gálatas o las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región donde Pablo había conformado varias iglesias. Entonces, cuando escribe la carta a los Gálatas, es una carta dirigida a esa región donde había muchas iglesias o varias iglesias. Está la iglesia de Éfeso, también es una iglesia que el apóstol Pablo fundó. La iglesia de Filipos también. Y la iglesia de Tesalonicenses. Entonces les escribe 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Y la carta, digamos, de los filipenses. Yo creo que ya habíamos hablado de filipenses, ¿verdad? Entonces son Corinto, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses y Filipenses.
Es decir, la iglesia de Roma no se encuentra aquí. La iglesia de Roma fueron conformadas o fundadas. Acuérdense que había unos líderes principales que eran Aquila y Priscila, junto con algunos judíos que se encontraban en la zona. Y la iglesia de Colosenses fue fundada por, si no me equivoco, Epafras, ¿sí? Un líder que Pablo tenía. Entonces, las demás sí, son iglesias, las que son dirigidas a iglesias, son iglesias fundadas por el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hay que hacer esta distinción? Porque no es lo mismo hablarle a una iglesia donde hay hijos espirituales, a donde no hay hijos espirituales, sino simplemente hay un proceso de formación. Pablo, digamos, a las iglesias que están conformadas por hijos espirituales, es decir, iglesias que él fundó, se refiere en ciertas ocasiones muy fuerte, como a la iglesia de los Gálatas y la iglesia y la iglesia de Corinto. Ambas cartas, tanto la primera de Corintios como la carta a los Gálatas, fueron cartas de exhortación. Difícilmente usted va a encontrar una exhortación eh, de Pablo a una iglesia, por ejemplo, que él no fundó, a la iglesia de los romanos. Entonces, es necesario hacer esa distinción para, digamos, contextualizar cada una de estas cartas, dependiendo a quién le hablaba. Ya las cartas personales ya es otra cosa. Ya vamos a mirar posteriormente cómo le escribía a su hijo Tito, a su hijo Timoteo y cómo le escribe a Filemón. Filemón era un empresario que ayudó al apóstol Pablo y Pablo ahora intercede por una persona que fue esclava y que ahora sirve dentro del ministerio del apóstol Pablo y es Onésimo. Entonces el lenguaje que utiliza es un lenguaje que varía dependiendo del destinatario y dependiendo también de la confianza que tiene con ese destinatario. Entonces pasemos al primer libro de los evangelios. Vamos a estudiar, vamos a mirar, ¿no?, el principal tema. Vamos a ver qué habla el libro de Mateo. El libro de Mateo narra la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, enfatizando, mire bien, enfatizando en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver que los evangelios, la mayoría, se está refiriendo a la vida y la obra de Jesús. Yo creo que no vamos a encontrar mucha variación. Vamos a ver algunos hechos o sucesos que se encuentran en cada uno de estos evangelios y que coincide con otros evangelios o con otro evangelio, pero digamos que hay una perspectiva dependiendo de la persona que escribió y fue testigo de esos hechos. Por ejemplo, Jesús y la higuera es un hecho que se encuentra en un evangelio, se encuentra en 2 o 3 evangelios y cada uno tiene un aporte diferente, no tienen la misma perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, hay un evangelio que al hablar de la higuera dice que Jesús la maldijo porque ésta no tenía frutos. Simplemente dice que no tenía fruto y Jesús la maldijo. Pero en otro evangelio, mire la perspectiva del otro evangelista o del otro apóstol, dice que no era el tiempo de cosecha para que la higuera diera fruto. Le hace como ese complemento a la primera perspectiva, ¿verdad?, que tuvo un evangelista. Entonces, vamos a ver hechos que pueden tener, digamos, el mismo significado, el mismo contenido, pero acuérdese que son perspectivas totalmente diferentes y que se refieren efectivamente a la obra, a la vida de Jesús y cada uno tiene un énfasis. Mire que aquí
se está refiriendo en este primer libro de Mateo a las profecías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos entonces al segundo libro de los Evangelios, que corresponde al libro de Marcos. Aquí, ¿qué habla el libro de Marcos? Relata los eventos que son claves en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, destacando su naturaleza de servicio y su sacrificio en la cruz. Amén. Mire qué lindo, porque resalta eventos que son fundamentales y que corresponden a ese servicio y a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mire que cada evangelio tiene su énfasis, a pesar que se refiere a la vida de Jesús y que eh, algunos tienen hechos que se encuentran narrados en otro evangelio, cada uno tiene su, digamos, énfasis. En este caso, se refieren a eventos que son relevantes, destacan el servicio y finalmente el, el ministerio de la cruz. Pasemos al siguiente y vamos a ver el libro de Lucas. Es interesante el libro de Lucas porque aquí hay algo especial. Lucas era médico. Al ser Lucas médico, vamos a encontrar en este evangelio, digamos, que la mayoría o una gran parte del contenido de este libro, vamos a ver muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no lo vamos a ver en Mateo, no vamos a verlo, esa cantidad. Me estoy refiriendo a la cantidad. Lucas, al ser médico, hizo una investigación, porque acuérdese que el apóstol, llamémoslo así apóstol, Lucas no caminó con nuestro Señor Jesucristo. Lucas caminó con el apóstol Pablo. Escribió el libro de Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, si Lucas no caminó con nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que él investigó, ¿sí?, todos esos hechos que sucedieron. Entonces, describe la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión, junto con las enseñanzas y parábolas distintivas. Amén. Y sus parábolas distintivas. Vamos a ver el libro de Juan. Acuérdense que Juan era el apóstol amado de nuestro Señor Jesús, era el menor de los apóstoles, era hijo de un pescador, de Zebedeo, amigo del apóstol Pedro, y también Zebedeo era padre de Jacobo, ¿sí?, o Santiago. Entonces, lo que era Jacobo y Juan hacían parte de ese séquito de 3 personas junto al apóstol Pedro, que fueron muy cercanos al Señor. ¿Qué escribió el apóstol Juan en este libro? Se centra en la divinidad del Señor. Mire qué referencia tan bonita. Presenta discursos profundos y narra milagros específicos para afirmar la fe en Él. Mire qué interesante, porque este discípulo, llamado el discípulo amado, escribió mucho sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quizás en el libro de Lucas vas a ver más relatos sobre sanidades, pero aquí se refiere a la divinidad de Jesús. Digamos, a Jesús como ese ser de la Trinidad, ¿verdad? Y vamos a mirar también que tiene aspectos profundos y narran milagros específicos que ayudan a que tengamos esa fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Terminamos los libros de los evangelios y pasamos al libro histórico, ¿verdad? El libro histórico, que es el libro de Hechos, escrito, como lo dije, por el apóstol Lucas. Relata la historia de la iglesia primitiva y el trabajo del Espíritu Santo
en la propagación del Evangelio y el restablecimiento de las primeras comunidades cristianas. Amén. Mire que narra ese nacimiento del cristianismo como tal. Entonces comienza, al ser escrito por yo le digo apóstol, Lucas, al ser escrito por Lucas, Lucas comienza hablando en Hechos de los Apóstoles de, de la vez que apareció nuestro Señor Jesucristo, narra el aposento alto, el derramamiento del Espíritu, sigue con la escogencia de los diáconos, de algunos hechos de los apóstoles y termina metiéndose con el apóstol Pablo, con los viajes misioneros del apóstol Pablo cuando conquistó a todas esas regiones de Asia Menor y comienza a establecer esos hechos porque él caminó junto a él. Entonces, digamos que Hechos de los Apóstoles comienza tímidamente hablando de las reuniones que hacían los apóstoles en Jerusalén, de la obra del apóstol Pedro, ¿sí? Quien fue llamado a predicarle a los judíos, pero Pablo específicamente fue llamado a predicarle a los gentiles, a los que estaban por fuera de Jerusalén, y termina el libro de Hechos específicamente con la vida del apóstol Pablo y aquellos viajes misioneros donde conquistó a todas esas iglesias de las que hablamos anteriormente, la región de Galacia, las iglesias de Galacia, la iglesia de Éfeso, fundó Corinto, todas esas historias que llevaron y todo lo que tuvo que atravesar la persecución por los judíos que se encontraban en Jerusalén y que fueron amigos de él porque Pablo, siendo Saulo, era fariseo y pertenecía a esta comunidad judía, la cual lo persiguió posteriormente. Vamos al siguiente libro, que es el libro de Romanos. Acuérdese que Pablo no fundó la iglesia de Roma, sino que él llega ya, algunos dicen que la fundó el apóstol Pedro, otros hablan de Aquila y Priscila, que fueron conocidos del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo llega ya, es aceptado, Pablo les escribe cartas. Es una iglesia muy madura y con una doctrina elevada, una doctrina robusta. Pablo, por eso, si usted lee el primer capítulo del libro de Romanos, Pablo habla de escribirles para impartirles un don. Y puede notar que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta llena de revelación, llena de teología que ayuda al crecimiento espiritual. Les habla del nuevo pacto, del vivir en la fe, de ya no vivir en las obras como vivían en el judaísmo. Pablo digamos, les escribe, digamos, con mucha revelación, con mucho adoctrinamiento, con ganas de que ellos crezcan aún más en el conocimiento y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues también expone algo muy interesante, que es la doctrina de la justificación por la fe, y explora temas como la ley, el pecado, la gracia y la vida del Espíritu. Pablo les escribe con el fin de que ellos no volvieran a la justificación de la salvación por las obras, como en el Antiguo Testamento, como lo aplica el judaísmo, sino que les escribe para que conozcan la verdadera justificación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Quiere prevenirlos un poco de ese movimiento judaizante que vamos a ver más adelante cómo este movimiento quería dañar la obra del apóstol Pablo. Eso sucede luego, lo vamos a mirar en Gálatas, que hablándoles Pablo de la justificación por la fe, luego vienen maestros a devolver a la gente en sus enseñanzas a la justificación por las obras o al judaísmo como tal. Sigamos entonces con la iglesia de Pablo a los Corintios. Esta es una iglesia que se encuentra en Corinto
Y es una iglesia fundada por el apóstol Pablo directamente. Aquí aborda los problemas de la iglesia en Corinto, como divisiones, inmoralidad, abusos en la adoración, y proporciona enseñanzas prácticas y espirituales. Vamos a ver posteriormente cuáles son los elementos. Una vez estudiemos los 27 libros en esta clase, vamos a comenzar a profundizar con los temas más relevantes de cada carta. Y vamos a ver cómo en esta carta de Pablo a los Corintios, en esta primera carta se refiere a los dones espirituales. Es la única carta del Nuevo Testamento y escrita por Pablo que hace un desarrollo un poco profundo sobre el don de lenguas, sobre los dones que otorga el Espíritu Santo. Vamos a ver el tema de la cena del Señor. Vamos a ver temas de la división también dentro de la iglesia. Vamos a mirar el tema de la comida sacrificada a los ídolos y cómo Pablo se refiere a los ídolos como una doctrina de demonios. Vamos a mirar más adelante todos estos temas que son interesantes y que nos van a ayudar a ubicarnos dentro de la Biblia. No necesitamos aprendernos todos los versículos de cada libro, sino los temas centrales y saber en qué libro se encuentra este tema que es principal. La mayoría de libros se divide del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas paulinas, se divide en 5 o 7 temas. Está más o menos entre 5 a 7 temas principales y es importante aprender estos temas para podernos guiar el día que vayamos a predicar, el día que vayamos a enseñar. Amén. Bueno, vamos a la segunda carta a los Corintios. Esa primera carta a los Corintios, Pablo exhorta fuertemente por un caso de inmoralidad. Había un miembro de la iglesia en Corintio que vivía con la esposa de su padre. O sea, había una mujer viviendo con su hijastro, conformando un incesto. Allí vamos a ver cómo Pablo duramente critica y exhorta a la iglesia de Corinto porque habían permitido a ese hombre allí. Y Pablo los exhorta fuertemente, de tal manera que en la segunda carta Pablo tiene que entrar a defender su ministerio porque fue tan fuerte la exhortación que este pueblo comenzó a dudar del apóstol Pablo. Comenzaron a dudar y Pablo tiene que defender su ministerio escribiéndoles una segunda carta en donde ofrece herramientas para la defensa espiritual y hace instrucciones apostólicas y reflexiones sobre el ministerio y la gracia en medio de desafíos y en medio de sufrimientos. Es una carta donde Pablo, se puede ver lo que él habla de todo lo que vivió para, digamos, lograr ser la persona que él es, cómo fue perseguido, cómo fue, digamos, castigado muchas veces, o sea, todos los sacrificios que tuvo que pasar para llegar a donde él está. Pablo hace una plena exposición de su defensa, porque lo más fácil cuando alguien recibe una corrección es poner en tela de juicio a esa persona que está corrigiendo, ¿verdad? Como diciéndole, tú que me vienes a hablar a mí. Ese tú que me vienes a hablar a mí fue lo que la iglesia de Corinto hizo con el apóstol Pablo, con su padre espiritual. Comenzaron como a sacar, a restarle autoridad al apóstol Pablo con comentarios. Y él hace una defensa de su ministerio en esa segunda carta. Pasemos entonces a una carta muy preciosa que es la carta de Pablo a los Gálatas. Ya habíamos hablado que Gálatas no es una iglesia. Son varias iglesias que se encuentran en la región de Galacia. Aquí Pablo define la doctrina de la justificación por la fe en Cristo y advierte con la dependencia
de la ley para salvación. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? El libro de Gálatas es un libro muy odiado por los judaizantes. Digamos, lo han desacreditado, lo quieren desacreditar, porque es un libro muy fuerte contra los judíos y con aquellos que practican el judaísmo y la ley. Aquí Pablo trata de tontos, alguna versión de la Biblia habla de estúpidos, porque conociendo la justificación por la fe, volvieron a la justificación por las obras. ¿Por qué? Porque hubo alguien que llegó allá a enseñar ese tipo de doctrinas, es decir, los bajaron de la doctrina en que se encontraban, bajaron a una doctrina muy tradicional que había ya pasado y vemos un enfrentamiento por primera vez, y es interesante el enfrentamiento del apóstol Pablo con el apóstol Pedro en Hechos 2. En el capítulo 2 usted puede ver que Pablo se refiere al encuentro que tuvo con el apóstol Pedro en Antioquía y lo encontró en una situación donde estaba judaizando con Bernabé, quien caminó con el apóstol Pablo y estaba contaminando el ambiente de judaísmo, porque eh, había una costumbre entre los judaizantes que cuando veían a un gentil, ellos se apartan y consideran a aquellos que no son judíos, los mismos judíos los consideran impuros y se apartan. Y esa actitud la tuvo el apóstol Pedro. Recuerde que el apóstol Pedro tuvo esa revelación ya de que Dios no hace acepción de personas, cuando Dios le mostró el velo y le mostró unos animales y Pedro adujo de que esos animales eran impuros y no podía matar y comer, y el Señor Jesús le dice, o nuestro Señor el Padre le dice, mata y come, porque no puedes llamar impuro lo que ahora yo llamo puro. Pablo, a pesar de que ya conocía la salvación por fe, vuelve a judaizar, y el apóstol Pablo dice que le resistió cara a cara, porque era de condenación esa actitud, y lo llamó hipócrita. Eso es algo que luego vamos a mirar. Habla de la hipocresía en que cayó el apóstol Pedro y el apóstol y Bernabé por volver a judaizar. Mire cómo el apóstol se molesta porque eh, Pedro, conociendo la verdad, judaizó. Entonces es un libro muy interesante, porque nos habla de todo lo que es la justificación por la fe. Y es fuerte porque le dice a aquel que está viviendo en esa época que si volvió a la ley y se volvió a circuncidar, está obligado a guardar la ley. Está obligado, está en el régimen de la ley. El régimen de la ley es de condenación, porque no hay uno solo que se justifique delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, interesante todo este planteamiento de la justificación por la fe y no la justificación por la ley. Y vamos a estudiar todo lo que se refiere al linaje de Abraham, porque dice muy bien Gálatas que todo aquel que es del régimen de la fe, es decir, que ha aceptado a Cristo en su corazón, pertenece al linaje de Abraham y por lo tanto israelita. Es decir, nosotros somos israelitas, el verdadero pueblo de Dios somos nosotros, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido incorporados en el linaje de Israel. Así que si usted cree que Israel, y toma la bandera de Israel, y cree que aquellos que viven allá son los preferidos de Dios, usted está equivocado, y es una mala interpretación que está muy de moda, porque con base en el libro de Gálatas, todos aquellos que somos del régimen de la fe, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido injertados en el linaje de Abraham, y por lo tanto israelitas somos y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amén. Estamos lógicamente orando por la nación de Israel, porque el 80% de Israel no cree, ni son judíos ni son cristianos. Hay una minoría que es la judía ortodoxa. Esa minoría corresponde a un 20%, y de ese 20% hay judíos ortodoxos, y el otro porcentaje son musulmanes y cristianos. Entonces hay que conocer bien las escrituras, porque
muchos predican basados en el Antiguo Testamento, y que Dios tenía ese pueblo, que será exclusivo y es una preferencia, y mejor dicho, ellos son, tienen sangre azul, ellos son de un linaje súper especial. Eso se terminó el día que nuestro Señor Jesús murió en la cruz y nosotros fuimos también injertados. Amén. En esa genealogía. Entonces es interesante porque es un libro de pura revelación y de pura enseñanza teológica sobre nuestra verdadera salvación. Vamos a estudiar entonces ese hermoso libro y pasemos al libro número 10, ese libro de Efesios, carta dirigida a la iglesia que se encuentra en Éfeso, y enseña sobre la identidad y el propósito de la iglesia, así como las responsabilidades y bendiciones de los creyentes en Cristo Jesús. También una carta pequeña, muy pequeña, pero de gran sustancia. No tanto como una enseñanza teológica como la que él le hace a los Gálatas, pero mire que se refiere a la identidad, al propósito y de las responsabilidades y las bendiciones que nosotros poseemos por ser creyentes. Sigamos con la carta número 11 del Nuevo Testamento, y esta es una carta muy, muy hermosa. Acuérdese que Filipenses, o la iglesia que se encontraba en Filipos, es una iglesia que Pablo fundó, pero fue una iglesia que siempre estuvo apoyando económicamente al apóstol Pablo. Es más, Pablo se las escribe en agradecimiento, porque fue una iglesia que nunca lo abandonó. Es más, estando él preso en Roma, muchos lo habían abandonado, y así lo dice en la carta a Filipenses, y ellos fueron los únicos que mandaron una ofrenda estando él allá preso. Y Pablo conmemora, recuerda aquellas ofrendas que en el pasado también esta iglesia de Filipos le había dado para él seguir con la obra del Señor. Entonces es una carta de agradecimiento. Aquí dice, Pablo le agradece y anima a la iglesia de Filipos, exhortándolos, ¿sí?, a la alegría, a la unidad y al crecimiento espiritual. No va a ser una carta de exhortación, es una carta cuyo objetivo es un agradecimiento muy especial por ese amor que ellos tienen hacia el apóstol Pablo, y que ahora está pasando necesidad estando preso, y ellos son los únicos, así lo dice, que fueron y le mandaron una ofrenda que llegó en el momento justo, en el momento que él más lo necesitaba, porque muchos lo habían abandonado. Amén. Ahí vamos a mirar algunas citas que son fundamentales más adelante cuando estudiemos el libro de Filipenses, donde vamos a ver, aquí vamos a ver cuando él habla de que sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Mire que hay unas frases que son muy particulares y también las vamos a identificar en cada libro de estos que corresponden al Nuevo Testamento. Pasemos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, a la iglesia que se encontraba en Colosas. Pablo exalta a Cristo como el supremo y suficiente Señor y Salvador, advirtiendo contra las enseñanzas falsas y animando a vivir en Jesús. Mire, es una carta tremenda y hermosa que nos enseña a vivir en la plenitud de Cristo. Aquí vemos una frase muy particular que él habla y dice, por él fueron constituidas todas las cosas y todas las cosas le pertenecen al Hijo. Exalta profundamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también en el capítulo 2, 3 vamos a ver cómo el apóstol Pablo incluso le da esa preeminencia a Cristo que le dice a algunos destinatarios, o a la iglesia de Colosenses, que no se dejen atribular si no celebran los días de descanso, si no celebran la ley, sino que la prioridad y, digamos, el fundamento de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una carta muy hermosa. Mire que cada una tiene un destinatario
pero un motivo. Entonces, si uno mira Gálatas, es una exhortación por el tema de la justificación por fe y la ley. Primera Corintios, exhortación. Segunda de Corintios, la defensa del apóstol Pablo de su ministerio. La iglesia de los romanos, Pablo les quiere impartir una nueva enseñanza. Habla de la justificación por fe. Pero Colosenses es especial porque Colosenses habla de la preeminencia de Cristo, exalta a Cristo. Mire que hasta ahora no habíamos encontrado una carta tan, digamos, haciendo tanta énfasis en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí la acabamos de encontrar y es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Sigamos con la próxima carta y entramos a las cartas que el apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Tesalónica y comenzamos con Primera de Tesalonicenses. Es una carta súper especial porque aquí Pablo felicita a la iglesia de Tesalónica por su fe y los alienta a vivir en santidad y a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, cuando habla de que Él va a venir entre las nubes y se va a ver y hace una descripción de esa segunda venida. Eso lo describe uno de los evangelios y pasa todos estos libros que ya hemos descrito y se vuelve a narrar esta promesa de la segunda venida en los libros que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Entonces aquí vamos a ver el tema de la segunda venida del Señor, que no trata ninguno de los anteriores libros después del libro histórico, ¿no? Después de Hechos no vamos a ver ni en Romanos, ni en Gálatas, ni en Efesios, ni en la carta a los Corintios, este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pasemos a la siguiente carta, que es la segunda carta de el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí Pablo ofrece consuelo y claridad sobre la segunda venida de Cristo. Mire, qué interesante, porque si usted quiere estudiar la segunda venida de nuestro Señor, váyase a las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces, anima a los creyentes, si está hablando de la segunda venida, pues lo normal es que digan cuídense, estén pendientes, estén perseverando, estén pendientes del ayuno, de la oración, de la vigilia, en la lectura de la palabra, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Entonces habla de la segunda venida y hace una prevención a mantenerse firmes porque esa segunda venida es inminente. Y allí terminamos, digamos, esas cartas a esas iglesias y pasamos a cartas que son paulinas, pero son cartas que ya se dirigen a personas en particular, ¿sí? Como Tito, como Timoteo, como Filemón. Y comenzamos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aquí Pablo instruye a Timoteo acerca del liderazgo y la organización de la iglesia y ofrece pautas para la vida y el ministerio cristiano. Recuerde que tanto el apóstol Pablo, ¿sí? Tito, Timoteo, fueron personas que coordinaron muchas iglesias, fueron personas que estaban al cargo. Lo que era Timoteo era enviado a predicar a varias iglesias, Timoteo también, Tito. Entonces, aquí van a haber muchas enseñanzas sobre la organización dentro de la congregación. Vamos a ver en estas cartas de estos jóvenes, porque lo que era Tito y Timoteo, vamos a mirar que eran personas que coordinaban iglesias en particular. Entonces vamos a ver muchas instrucciones que son para la iglesia, para el orden interno en la congregación. Segunda de Timoteo. Aquí Pablo anima a Timoteo a ser fiel en el ministerio y a perseverar en la verdad en medio de la persecución. Pablo escribe esta carta ya en su segunda
en su segundo encarcelamiento, a portas de morir, Pablo se está despidiendo de su hijo Timoteo. No es como la primera carta que habla sobre el orden interno de las iglesias y que Timoteo ayudara a establecer ese orden en todas esas iglesias, sino que aquí lo llama ya en su despedida con Timoteo a ser fiel en el ministerio, a perseverar en la verdad en medio de la persecución. Aquí ya no va a hablar tanto del orden como tal dentro de las iglesias, sino que ya es una carta personal, es una carta donde él, digamos, ya le enseña verdades, consejos, recomendaciones, porque siente que pronto va a morir. Entonces una carta de despedida y muy sentimental. La carta que sigue es la carta a otro hijo espiritual, que es Tito. Interesante. Pablo instruye a Tito sobre el liderazgo, dése cuenta, que se refiere al orden de la iglesia. Liderazgo y el orden de la iglesia, y enfatizan la importancia de la sana doctrina y de la vida piadosa. Mire, qué interesante, porque tanto Primera de Tito como Primera de Timoteo son muy parecidas al ser estos jóvenes hijos espirituales del apóstol Pablo, y digamos que coordinaban y predicaban en varias iglesias que él había fundado, o iglesias también que no había fundado, como Colosenses y Roma, y la iglesia de Roma. Le dan instrucciones sobre el orden interno, lo que debe pasar y cómo se deben sujetar los miembros, los servidores, los líderes dentro de la congregación, exceptuando la segunda carta de Timoteo, que ya es una carta, como lo hablamos, personal, donde se establecen consejos personales para el crecimiento de la vida de Timoteo, ¿verdad? Viene una carta muy especial, la carta que Pablo le escribe a Filemón. Es una carta de una sola página, ¿sí? Bueno, puede variar dependiendo de la Biblia que usted tenga, pero es una carta que establece eh, una recomendación, o digamos una intervención, una intercesión. Pablo intercede por el esclavo Onésimo o Onesíforo, y exhorta a Filemón a perdonarlo y a recibirlo como hermano en Cristo. Mire que Filemón era una persona adinerada que tuvo un esclavo llamado Onésimo. Ese esclavo con el tiempo se emancipa y se libera, pero todo esclavo, cuando se emancipaba, tenía la costumbre de robar para poder vivir un tiempo en esa búsqueda de un lugar seguro o de un nuevo trabajo. Ellos robaban, y por eso Pablo intercede, porque estando en Roma Pablo se encuentra posteriormente Pablo se encuentra con Onésimo, y Onésimo termina siendo servidor dentro del ministerio de la vida de Pablo, y ahora lo necesita enviar al lugar donde se encontraba Filemón, y le pide a Filemón que acepte a este esclavo de Filemón, y que si algo le debe Onésimo, lo ponga y lo escriture a nombre del apóstol Pablo. Y Pablo le reclama a Filemón y le dice: porque tú mismo te me debes a mí, y si algo te debe Onésimo, ponlo a mi nombre. Es una carta donde hay una intercesión, y es una carta totalmente hermosa, porque intercede para el perdón. Vemos entonces ya la carta número 19, que es la carta de los hebreos. Esta carta no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Algunos se la adjudican al apóstol Pablo, otros dicen que no la escribió él, pero se refiere y expone, es una carta extensa, un poco más extensa que algunos libros que hemos estudiado del Nuevo Testamento, y expone la superioridad del Señor y sus sacrificios sobre
el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, exhortando a los creyentes a vivir y a perseverar de la fe. Entonces miremos que hay un tema que Pablo en todas estas iglesias está previniendo y está como enseñándoles, y es: no se dejen engañar por el sistema de la ley. No piensen que ustedes con sus obras pueden justificarse, como el antiguo sistema de los judaizantes o del Antiguo Testamento, y que se establece en la ley de Moisés. Y Pablo hace unas aclaraciones. Vemos vestigios en el libro de Romanos. Fundamental, y casi todo el texto de Gálatas es sobre este tema, ese segundo libro. Vemos hace una pequeña referencia en Efesios, pero luego viene y toma en la carta de Hebreos, estoy hablando como si fuera de Pablo, y desarrolla también, por eso es que dicen que es de Pablo, porque sigue escribiendo sobre ese cuidado de hacer esa distinción. Hay que saber distinguir y saber que nuestra salvación, a pesar de que tenemos obligaciones como cristianos, nuestra salvación viene en Cristo Jesús. Entonces, en este libro de Hebreos se hace también una especie de separación en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y exhorta a los creyentes a vivir en la fe que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya vamos haciendo distinción. Romanos, Gálatas, Efesios, eh, Hebreos, son libros que contienen ese nuevo pacto. Son libros que hacen referencias a salvación por fe y no a salvación por obras, y que enseña cómo debemos justificarnos delante del Señor, porque aún hay confusión y algunos pendulan entre esa salvación, entre la ley y la gracia, algo que se le llama en honor a los Gálatas el galacianismo, y que vamos a ver en el próximo capítulo, que se refiere al nuevo pacto. Es decir, esto que les estoy hablando, que se contiene en el libro de Romanos, Gálatas, Hebreos y algo de Efesios sobre la ley y la gracia, la distinción entre la salvación por ley y fe, lo vamos a ver en el próximo capítulo, y vamos a delinear todo ese régimen de la ley y el régimen de la fe. Sigamos a el próximo libro, es el libro número 20, que corresponde al libro de Santiago. Ese libro ofrece sabiduría práctica para vivir una vida cristiana auténtica y destaca la importancia de la fe genuina y las obras que la acompañan. Un libro que más adelante y dentro del último capítulo, los últimos capítulos de este curso, vamos a mirar cómo este libro ocasionó el nacimiento de la iglesia protestante, cuando Martín Lutero saca esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, y fue fundamental el libro de Santiago, porque Santiago tiene vestigios de la salvación por obras, vestigios de ese judaísmo. Algunos consideran que el apóstol Santiago se equivocó, porque se dejó permear por el legalismo, y por eso mete dentro de su libro, dice que la fe sin obras es muerta. Y eso ahí hay una disputa teológica, porque el ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo ninguna obra y se salvó. Entonces, Martín Lutero no comparte este tema, y lo atacó porque la Iglesia Católica, interpretando esta salvación por obras de Santiago, estableció las indulgencias, de que usted podía comprar su salvación a través de esas donaciones que le hacía a la Iglesia Católica. Entonces es interesante todo este estudio, que más adelante vamos a profundizar cuando estudiemos el libro de Santiago, y luego posteriormente la lección que corresponde a la fe cristiana y a estas tesis de Martín Lutero. Hay algo también que se encuentra dentro del libro de Santiago,
y que muchos también pueden estar cuestionando, y es el ungir con aceite. El ungir con aceite era una tradición que se tenía en el Antiguo Testamento porque no se tenía al Espíritu Santo. Entonces quedó ese vestigio del Antiguo Testamento en el libro, y eso es lo que le adjudican a Santiago, que se dejó permear por la ley y se dejó permear por algunas condiciones y tradiciones del Antiguo Testamento, y ahí quedó ese ungimiento a los enfermos con aceite. Recuerde que Pablo habla del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no necesita una representación en este tiempo del nuevo pacto, porque ya lo tenemos a Él. En cambio, en el Antiguo Testamento sí se utilizaba el aceite como representación, sin embargo, eso es respetable. ¿Sí? Hay iglesias que lo utilizan cuando hay un ungimiento especial, pero a él se le adjudican a Santiago algunas cosas que dejó colar, digamos, dentro de la doctrina que se encuentra dentro del Nuevo Testamento. Y recuerde que acabamos de ver unos libros preciosos de la doctrina de la justificación por fe, de la doctrina de la justificación por la gracia, y acabamos de tener un libro anterior que habla plenamente de la justificación por la fe, y viene, ¿sí?, a renglón seguido el libro de Santiago a hablar de la salvación por obras. Entonces es algo que teológicamente vamos a hablar en su momento y no nos corresponde, digamos, ahora profundizar, pero es interesante, digamos, conocer, digamos, las perspectivas sobre la salvación que tuvieron algunas personas. Vemos que Santiago le apunta mucho a las obras equivocadamente. Ahí se habla de una equivocación. Pedro se dejó contaminar de los judaizantes y Pablo le tocó rectificarlo. Eso aparece en Gálatas 2:11. Y Pablo sí caminó en la verdadera revelación de la salvación por fe o por obra. Sigamos con el libro, digamos, ya pasamos eh, las cartas Paulina, acuérdense. Terminamos Santiago, ahorita vamos las cartas que escribió el apóstol Pedro. En primera de Pedro, él anima a los creyentes a perseverar en medio de la persecución y a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Vamos a ver la segunda carta. Aquí Pedro advierte sobre los falsos maestros y enfatiza la necesidad del crecimiento espiritual y la anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son cartas muy, muy pequeñitas. Digamos que el apóstol Pedro no desarrolla como tal una doctrina, sino que hace, mire, dése cuenta que son recomendaciones sobre cuídate de esos falsos maestros, crece espiritualmente y anticípate, ¿sí? Está muy pendiente, cuídate porque viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pasemos entonces al primer libro del apóstol Juan. Juan, mire que Juan escribió estas cartas y escribió el Apocalipsis. Escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Tiene 3 cartas dentro del Nuevo Testamento. En esa primera carta del apóstol Juan destaca el amor de Dios y la importancia de la obediencia y la prueba de la verdadera fe mediante el amor y la rectitud. En la segunda carta del apóstol Juan exhorta a la obediencia y al amor mutuo en la verdad y advierte contra la falsa enseñanza y la recepción de maestros fraudulentos. Mire que son especies de recomendaciones, las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, no son cartas que tengan un contenido altamente teológico, como digamos la carta de los Gálatas, Hebreos, la carta a los Romanos, sino que son cartas donde enseña a perseverar en el amor de Dios, perseverar en él a pesar de las adversidades, etcétera, etcétera. Mire que
hace una advertencia de esos falsos maestros que siempre se han levantado para tergiversar la palabra. Son personas que Satanás levanta para que la gente caiga en mentiras y en interpretaciones totalmente equivocadas. Pasemos a la tercera carta de, del apóstol Juan, ¿verdad? Dice que elogia a Gallo por su apoyo a los misioneros y advierte contra la actitud negativa de Diótrefes. Ya es un caso, digamos, en particular, ya es una carta muy personal donde elogia a un líder, sí advierte contra la actitud negativa, digamos, de otro líder. Pasemos a la carta de Judas, una carta muy interesante donde se advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a defender la fe y a mantenerse firmes, firmes en la verdad, ¿sí? Firmes en la verdad. Es una carta, se cuenta, este no es Judas Iscariote, este es otro Judas, que también advierte sobre esos falsos maestros. Recuerden que en estos tiempos se levantaban muchas personas que querían confundir a los cristianos, sobre todo en el tema de la salvación. En el tema de la salvación querían incorporar otra vez el guardar los días, el orar a ciertas horas, el mantenerse con algunos temas de circuncisión, de ir guardando aquellas tradiciones que durante mucho tiempo fueron creadas también por los rabinos. No solamente la ley de Moisés, sino una serie de tradiciones creadas por hombres y especialmente los rabinos. Finalmente, está el libro de Apocalipsis, un libro escrito por Juan, que revela las visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y la venida de Cristo. El juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Mire qué interesante, ya es este libro. Es un libro que hay que estudiar. Primero, yo les recomiendo a aquellas personas que les gusta estudiar Apocalipsis, que primero hay que entender la escritura, estudiar los demás libros, comprender toda la historia de los libros en el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, el Éxodo, y conocer muy bien el libro de Daniel, que es un libro muy parecido al de Apocalipsis, porque requiere de conocimiento, uno, y requiere de revelación para poderlo interpretar. Es muy difícil y no le aconsejo a una persona que comience a estudiar Apocalipsis sin conocer la historia de la escritura, porque hay mucha simbología que usted va a conocer si conoce o si distingue algunos elementos que se encuentran en el resto de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque la Biblia fue escrita a través del hebraísmo del Antiguo Testamento y el hebreo y el griego utilizan mucho las figuras retóricas, la prosopopeya, la hipérbole, la símil. Hay reglas de interpretación y que usted, conociendo la Biblia, conociendo las reglas de interpretación, conociendo la simbología en el hebreo, en el griego, usted ya va a conocer ciertas cosas. Y le voy a poner un ejemplo. Acuérdese que la Biblia dice que la roca es Cristo, que el león de Judá es Cristo, que la vid y los pámpanos, que la vid es Cristo, que los pámpanos somos nosotros. Mire que hay una especie de simbología, que Jesús es el sacerdote, pero a la vez es el cordero, ¿sí? El gran yo soy. Mire que no se utiliza un nombre en particular, sino se utilizan símbolos. Y usted tiene que conocer toda esa simbología, ¿sí? Todas esas figuras retóricas para poder ahora entrar a estudiar un libro que requiere de conocimiento y un libro que requiere de revelación y conocimiento de todas esas figuras retóricas. Así que damos por terminado ya, digamos, este ciclo que corresponde al estudio de los libros de la Biblia. Mire que leímos los temas centrales de los libros del Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento, y en la clase de hoy estuvimos analizando el tema central que corresponde a todos los libros del Nuevo Testamento y que son 27.
Con eso, digamos, ya tenemos una perspectiva del eje central de cada una de esas cartas. ¿Qué cartas tienen un contenido teológico? Ya con este estudio, esta clase, que fue algo muy ligero, muy sutil, usted puede ya diferenciar qué cartas se establece, por ejemplo, la justificación de la fe y de la ley, hacen esa comparación, qué cartas son de tipo exhortativo, qué cartas son de tipo de agradecimiento, qué cartas escribió el apóstol Pablo a sus iglesias, a las iglesias que fundó, cuáles no fundó, qué cartas fueron de contenido teológico y qué cartas generales, hablando de las cartas de Juan, de las cartas de Pedro, Santiago, son de carácter, digamos, más de reflexión, de consejos. ¿Qué cartas hablan del orden dentro de la congregación, el orden dentro de las iglesias? Y ya sí, usted puede ver que primera de Timoteo y la primera de Tito. Mire, que aquí no va a encontrar un contenido teológico como tal, sino que va a encontrar cómo es el orden dentro de la congregación. Entonces, mire que ya con este estudio y con los siguientes que vamos a hacer, ya usted puede ir identificando estos temas centrales para el día que quiera predicar. Uno de estos temas, ya usted sabe dónde se encuentra, cómo puede complementarlo. Si va a hablar usted de la gracia y la justificación por la fe, ya sabe que Gálatas, Romanos, Efesios y Hebreos son las cartas que son fundamentales para ello. ¿Quiere hablar de los dones? Primera de Corintios. ¿Quiere hablar de el orden de las iglesias? Ya lo hablamos. Primera y segunda. Primera de Tito y de Timoteo. Eh, ¿Quiere hablar de la supremacía de Jesús? Aquí está Colosenses, ¿verdad? Dice, por él fue constituido todo. Entonces, dése cuenta que cada carta tiene unos elementos particulares y que generalmente no se repiten a menos que sean estos temas doctrinales que Pablo combatió. Y es la caída del cristiano que ya entiende la revelación de la justificación por la fe. Otra vez llegan falsos maestros que tratan de volverlos al judaísmo. Y es lo que Pablo combate en esas cartas particulares que tratan este tema. ¿Por qué me refiero a esto y enfatizo sobre este tema de la ley, de la gracia o la fe? Porque es lo que en este tiempo estamos viviendo. Iglesias que están volviendo al judaísmo, están volviendo al hebreo, están volviendo a la Torá, están dándole importancia a un régimen que en parte y en su mayoría fue abolido. Y es lo que vamos a ver en la próxima lección, que fue lo que fue abolido, que es lo que está vigente. Y porque el cuidado que debemos tener en este tiempo es que se han levantado falsos maestros para, con la misma palabra, es decir, lo que hizo Satanás en la tentación de Jesús, con la misma palabra, enredar a los hermanos y llevarlos a un régimen que ha sido extinguido y que no es la vía para nosotros que somos los régimen, que estamos bajo el régimen de la fe y el régimen de la gracia, para conducirnos a esa plenitud en Cristo. Es decir, llevarnos a un camino donde no vamos a encontrar esa plenitud. Entonces, Dios le bendiga. Muchas gracias por haberte conectado. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima, no la próxima lección. Vamos a seguir estudiando estos libros del Nuevo Testamento. Vamos a profundizar un poco más. Vamos a detenernos ahí en la cartilla y vamos a estudiar aún un poco más esos temas fundamentales que se encuentran en cada carta. Acuerde que habíamos hablado como de 5 a 7 temas fundamentales. Entonces vamos a profundizar allí para que puedas tener un buen manejo del Nuevo Testamento y puedas guiarte por temas. No te vas a aprender versículos, no vas a aprender capítulos, vas a conocer simplemente qué temas son los principales en cada carta y con eso te vas a guiar. Bendiciones. Chao.